Yo quisiera empezar diciendo que, al igual que lo que presentó Max, me parece importante mostrarles los nuevos criterios de Roma 4 relacionados con trastornos anorrectales. Pocas veces tenemos la oportunidad de hablar específicamente nada más de trastornos anorrectales. Y nada más rápidamente, en lo que toca al tema de estreñimiento y trastornos anorrectales, recordar esta imagen que pues va a ser muy importante porque traduce algo que clínicamente vemos con mayor frecuencia, que es que los trastornos funcionales, como el estreñimiento funcional y la diarrea funcional, pueden ser parte de un mismo espectro, donde al final, si permanece más o menos la intensidad del dolor, frecuentemente acabamos clasificando a estos pacientes con intestino irritable. Pero esto va a permitir que incluyamos y hagamos y estudiemos a pacientes con trastornos anorrectales en un continuo y no necesariamente excluirlo como hacíamos antes. Y por ejemplo, de las categorías de acuerdo a Roma 4 de trastornos funcionales, que son estas, realmente no cambian los diagnósticos, sí cambian alguna de las formas de clasificarlo. Vemos que dentro de incontinencia fecal no hay muchos cambios, dolor anorrectal funcional tampoco, pero en los trastornos funcionales de la defecación me parece que hay un cambio muy importante, que es el siguiente. En la actualidad, el paciente puede tener estreñimiento funcional, pero también puede tener síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Y esto es algo que es novedoso, de tal forma que muchos de estos pacientes con disinergia los excluíamos y creíamos que no tenía que tener intestino irritable, ahora los podemos incluir y permite entender esto como un espectro continuo. La otra parte que es muy importante, por lo menos, por ejemplo, en defecación disinérgica, es que necesitamos pruebas. Durante mucho tiempo hemos clasificado a la disinergia en base a la manometría anorrectal o electromiografía, que tenemos muy poca disponibilidad, pero Roma 4 nos dice que por lo menos debemos de tener 2 de las siguientes 3 pruebas alteradas, y ellos enfatizan mucho en una prueba clínica que es la prueba de expulsión con balón. Esta prueba cobra o recobra mucha relevancia, sobre todo en el momento actual donde con las nuevas tecnologías no hemos podido definir correctamente qué es disinergia o cuáles son los patrones de disinergia, y aparece algún cambio en cuanto a inadecuada propulsión en la defecación, donde debemos de evidenciar esto por manometría. Esto es un trastorno más de una alteración abdominal pélvica, donde la importancia de esta definición es que estos pacientes van a un protocolo de biorretroalimentación completamente diferente al paciente que tiene contracción paradójica o inadecuada relajación del esfínter. Por otro lado, también me parece como muy importante mencionar esto, que en incontinencia fecal, y lo dice Roma muy claramente, es que le quitan el término funcional. Esto me parece muy importante. Los expertos en el área, el mensaje que nos quieren decir es que un paciente con incontinencia fecal tenemos que encontrarle la alteración o el mecanismo fisiopatológico. El decir que no hay una causa explicable, de acuerdo a lo que ahora Roma nos dice, es que tenemos que hacer una investigación más exhaustiva. Creo que son los cambios más relevantes respecto a Roma 4 en trastornos anorrectales. A continuación les voy a mostrar los trabajos que a mi parecer son más relevantes en el área de anorrecto, y empezaré con un par de trabajos de fisiopatología y anatomía. Les voy a mostrar es un estudio que presentó el grupo australiano de Philip Dinning. Él es un pionero en el estudio de la motilidad del colon con todas estas nuevas técnicas, y en este estudio lo que él hizo es, utilizando un catéter de manometría anorrectal con 72 sensores, que los pueden ver aquí localizados a lo largo del colon, evaluar el patrón manométrico del colon después de un alimento estándar y tratar de definir la actividad y el efecto postprandial de esto. Nosotros durante muchos años hemos trabajado con, y lo conocemos, el reflejo gastrocólico. Vamos a pensar que esto es una forma nueva de analizar si el reflejo gastrocólico que conocemos el día de hoy realmente es lo que suponemos que es. Lo que él demuestra con este estudio en voluntarios sanos es que la actividad retrógrada a nivel del colon izquierdo, sigmoides y recto, es más frecuente que la actividad anterógrada. Si ustedes recuerdan el reflejo gastrocólico que todos conocemos, el reflejo, lo que sabíamos que pasaba en el colon en el momento del postpandrio era aumentar más contracciones anterógradas para que esto llegara a la ámpula rectal, y si la situación social lo permitía, el paciente o el sujeto iba a defecar. Lo que demuestra el grupo de Dinning es lo siguiente: ellos demuestran que esto no es así. Ellos demuestran que en el postpandrio lo más frecuente es que haya actividad retrógrada a este nivel, lo pueden ver aquí. Esto es el número de eventos, mientras más rojo es que hay más actividad.
y lo que él demuestra es que realmente lo que funciona o lo que pasa a nivel de eximoides es que hay un freno. Esto parece muy importante porque rompe un dogma y demuestra que este freno a nivel recto sigmoideo es muy importante, puede ser el órgano terapéutico para nuevos medicamentos, sobre todo en incontinencia fecal, e incluso en neuromodulación para aquellos pacientes que sufren de incontinencia fecal, donde durante mucho tiempo hemos trabajado el piso pélvico, el pudendo y el sacro, y a lo mejor hay que hacer una estimulación probablemente en partes más superiores. Me parece un trabajo, como les menciono, que rompe un paradigma. Al igual que los siguientes dos trabajos que les voy a mostrar, que es de otra persona que es un pionero en redefinir la anatomía y la fisiología del piso pélvico, como lo es el doctor Ravi Mittal. Ravi presenta dos trabajos, el primero utilizando una nueva técnica de resonancia magnética para evaluar el piso pélvico. Al momento actual esto es lo que nosotros consideramos como el estándar de oro de imagen en piso pélvico, que es el ultrasonido de tercera dimensión, con una técnica de resonancia magnética con técnica de difusión. Son estudios muy complicados donde aparentemente con esta resonancia lo que él puede medir es la cantidad de agua y el movimiento y la dirección de los electrones dentro de cada fibra. Él evalúa a 11 pacientes nulíparas, 11 mujeres nulíparas y 11 mujeres con incontinencia fecal y demuestra que con esta técnica lo que es más frecuente es que no haya lesiones aparentes. Él demuestra que lo más frecuente es fibrosis de la matriz extracelular. O sea, no necesariamente podemos tener una lesión evidente, pero este componente de fibrosis puede también explicar muchas veces los trastornos a nivel del piso pélvico. Y él lo plantea en este momento como un método que está estudiándose, como pionero, no invasivo, que pudiera ser útil. Y las imágenes que él nos comparte son estas. Esto es más complejo de entender, pero esta es una parte de la forma en que se difunden los electrones, el contenido de agua de las células, y pueden ver claramente cómo sigue perfectamente los trayectos de los músculos del piso pélvico, cuál sería el componente muscular, etcétera, etcétera. Probablemente pasen muchos años antes de que esto llegue a la práctica, pero sí permite redefinir y entender en que no necesitamos encontrar esa estructura dañada o esa ruptura del esfínter para que haya incontinencia fecal. El otro trabajo que también me parece muy importante porque este rompe también un conocimiento antiguo es el siguiente. Él demuestra con una técnica muy complicada, es una microtomografía, es una tomografía que hace cortes de 9 y 18 micras y las digitaliza. Él agarra la pelvis de 3 cadáveres, hombre, mujer y una mujer de una edad un poquito más avanzada, y trata de determinar con esta microtomografía la estructura real del esfínter anal. El doctor Mittal hace un par de años demostró por primera vez que el esfínter anal debe tener esta conformación en sus fibras como si fuera una jareta, donde no es un círculo perfecto, sino que las fibras se entrelazan. En este nuevo estudio él demuestra que es una doble jareta, entonces el esfínter anal no es una circunferencia, sino tiene fibras helicoidales. Esto es nuevamente un cambio en el conocimiento que tiene implicaciones incluso terapéuticas para estas reparaciones del esfínter anal que hacen los cirujanos colorectales el día de hoy. Y estas son imágenes que él nos compartió, donde demuestra, por ejemplo, en la parte superior, en la parte ventral, las fibras de un lado pueden ver claramente cómo se cruzan con las del otro lado y llegan a los músculos bulboesponjosos, y en la parte posterior pasa algo muy similar, estas fibras se cruzan, como si fuera un doble 8. O sea, esto puede incluso cambiar la forma en que hacemos una episiotomía hoy o una reparación. Y él es muy insistente en que estos hallazgos deben de considerarse revolucionarios y empezar a evaluar muchas otras técnicas o muchos otros tratamientos. O sea, él lo dice como que de forma muy coloquial, decía que pues Galileo siempre dijo que la Tierra giraba de forma diferente, y este concepto de que la Tierra no era plana, era redonda, él lo ve así. Me parece muy importante porque este es algo que de repente no estamos como muy en sintonía con estos hallazgos. Un estudio más clínico, este es un estudio que quiero compartir, es un estudio que se hizo con múltiples colaboradores aquí en el país, la doctora Icaza, el doctor Carmona, Enrique. Evaluamos una serie de 324 pacientes que acudieron por primera vez a consulta, ya sea por estreñimiento o por reflujo, y de forma prospectiva evaluamos la sobreposición de estas dos entidades, que aunque para nosotros es muy común, créanme que la evidencia clínica era muy escasa. Y demostramos que de los pacientes que acuden solamente por reflujo, cuando les preguntamos intencionadamente si tienen estreñimiento, el 40% tiene estreñimiento.
Los subtipos son muy similares, hay una prevalencia similar entre estreñimiento funcional e intestino irritable. Ahora con Roma 4 pues entendemos que esto es evidente o esto era evidente porque es parte del mismo espectro, pero encontramos que los pacientes que tienen ERGE y además sobreposición de estreñimiento son mujeres de mayor edad, son mujeres u hombres que tienen un sobrepeso de forma importante y que además como que tienen una enfermedad severa, son pacientes que consumen, por ejemplo, más IBP. Cuando hicimos el análisis de forma reversa, es decir, evaluamos solamente a los pacientes que llegaban por estreñimiento y les preguntábamos cuántos tenían reflujo, encontramos que esto es más frecuente, el 56% de los pacientes con estreñimiento tienen síntomas de reflujo. Y nuevamente los factores de riesgo para esta sobreposición fueron la obesidad y llamó mucho la atención que un síntoma que es el pujo excesivo se asociaba con una razón de Mobius de 2.8 a tener mayor probabilidad de reflujo. Esto parece muy clínico, pero si uno le busca un poquito más, nos hace pensar en que, por ejemplo, estas dos entidades pueden compartir mismos mecanismos fisiopatológicos y, por ejemplo, el incremento de la presión intraabdominal por la obesidad o el pujo excesivo pueden ser un factor desencadenante para reflujo. Respecto al diagnóstico, les voy a presentar un par de trabajos. En la actualidad, esto es lo que tenemos como nuestro armamental diagnóstico en los trastornos del piso pélvico y en estreñimiento crónico. Y durante mucho tiempo hemos estudiado lo que pasa con la manometría no rectal. Ustedes probablemente en los años previos han visto lo que se ha presentado con manometría de alta resolución y de alta definición. Todavía no llegamos a este punto en la práctica clínica de cuál es la utilidad real, por lo menos en estreñimiento. En incontinencia queda claro, pero en estreñimiento no. Y el año pasado, el grupo de Mark Scott y en colaboración con Adil Barucha demostraron que en controles sanos, que esta es la barra azul que pueden ver, los sujetos sanos, los patrones de disinergia incluso eran más frecuentes que en los pacientes con disinergia, utilizando manometría de alta resolución. Y esto prácticamente nos ha llevado a tratar de buscar cuáles son esos nuevos parámetros o cómo poder evaluar mejor esta herramienta diagnóstica que creemos que debe de llegar a ser tan útil como la manometría esofágica en los trastornos motores del esófago. Al respecto, el mismo grupo de Mark Scott y en colaboración con Adil Barucha hicieron un estudio que parece muy sencillo. Esto ya sabemos, o todos sabemos la respuesta, pero no se tenía la capacidad de discriminar cuáles son los valores que se pueden modificar con las posiciones. Y para esto lo que ellos hacen, evalúan a 20 controles, 20 pacientes con incontinencia fecal y 20 pacientes con disinergia y les hacen resonancia magnética, una defecografía con resonancia magnética, la prueba de expulsión con balón y la manometría de alta resolución, pero lo hacen en dos posiciones. En la forma tradicional, que es en decúbito lateral izquierdo, y lo hacen también los tres estudios en la posición sentada. Ellos demuestran que no hay cambios en la presión basal ni en las presiones de contracción en las dos posiciones. Si yo quiero medir el tono del esfínter es igual, no va a pasar nada. Pero cuando evalúo la maniobra de pujo, evidentemente, en la posición en decúbito lateral izquierda hay menos presión abdominal, hay un gradiente de presión rectoanal menor, es decir, voy a tener mayor falsos positivos, y el 35% de los pacientes con disinergia y hasta el 50% de los sujetos sanos tienen disinergia en la posición lateral, y esto cambia cuando el paciente se sienta. Lo que se concluye es que la evaluación de la disinergia utilizando manometría de alta resolución es preferible utilizar una posición más fisiológica. Lo cuestionable aquí es qué es más fisiológico, sentado así o sentado en una posición de cuclillas, y también en el momento actual no tenemos ningún dispositivo por las compañías que comercializan la manometría no rectal que nos permita hacer esto. Lo hacemos de forma casera, es muy complicado, y con estos equipos que son muy costosos a veces hay riesgo de que se dañen estas pruebas. Pero esto es algo que nos han preguntado mucho, y la traducción clínica es: si tienes un patrón de disinergia en el decúbito lateral izquierdo hay que sentar al paciente, y ahí entra un tercer discriminador, es la prueba de expulsión con balón, que parece que es la prueba que mejor discrimina esta discrepancia cuando hay controversia, ¿no? Estos son los patrones manométricos que ustedes conocen, publicados ya hace algún tiempo por el doctor Rao. Recientemente con la manometría de alta resolución los hemos visto así. Esta es una diapositiva que Enrique me facilitó. Y estos patrones manométricos, el problema es que están descritos con manometría convencional, no para alta resolución, pero los estamos utilizando porque todavía no tenemos una buena métrica al respecto.
Sin embargo, Satish Rao presentó en esta DDW un estudio muy grande, 174 pacientes con disinergia del piso pélvico, donde evaluó en dos posiciones, nuevamente un estudio muy similar al anterior, posición en decúbito lateral izquierdo y sentado, propone nuevos fenotipos y evalúa el acuerdo interobservador en estas métricas, que eso también es muy importante. Él demuestra que en dos posiciones, comparando las dos posiciones, los pacientes que están en decúbito lateral izquierdo nuevamente tienen un patrón de disinergia mayor, o sea, 85%, esto baja más o menos un 27%, normaliza cuando se sienta el paciente. Él evalúa con uno de sus interobservadores qué tan reproducible es esto y encuentra una capa como del 0.8 y propone por primera vez una clasificación diferente. Él propone ya no 4, sino propone 8 fenotipos. Él, evaluando estas topografías, dice que nosotros evaluamos en la parte superior del trazo, siempre lo que vemos arriba es el recto, no se alcanza a ver acá, esto sería el recto, y que dentro de lo que sería el mapa del ano recto puede haber dos componentes, la parte inferior, que sería el esfínter anal, y esta doble banda que pudiera ser el pubo rectal. Y entonces él a sus fenotipos les llama tipo 1 cuando hay una contracción difusa, el pubo rectal y el ano, cuando es predominantemente el pubo rectal, que es esta doble banda, o cuando es predominantemente el esfínter anal. En el tipo 2 propone algo muy similar, hay una poca propulsión por parte del recto y hay una inadecuada relajación, ya sea del pubo rectal y del esfínter anal, solamente del pubo rectal o solamente del esfínter anal, y tipo 3 y tipo 4 no los pudo caracterizar muy bien. Hay una gran crítica a este trabajo, es que no sabemos todavía cuál es la traducción clínica de esto y si esto va a cambiar la forma de tratar a los pacientes, pero por lo menos plantea algo que ya sabíamos con alta definición, que es podemos discriminar mejor los componentes del esfínter anal y nuevamente pues esto se está redefiniendo. Respecto a otro estudio que en los últimos años también ha habido mucha información, es sobre cómo evaluar el tránsito colónico. Y esto es algo que aprendimos de los endoscopistas, a tragarse cosas en forma de cápsulas para evaluar el tracto digestivo. Y ustedes saben que ya hay disponible desde hace algunos años, incluso tenemos experiencia en México, sobre este sistema que es la píldora inteligente, el Smart Pill, que nos permite evaluar el patrón motor, la temperatura y evaluar un poquito más a fondo el tránsito del colon. Sin embargo, esta es una tecnología costosa, es una tecnología que probablemente no vaya a estar accesible. Si nos costaba mucho trabajo que la gente hiciera marcadores radioopacos, con esta técnica tan costosa, pues es más difícil. Sin embargo, y esto me parece también muy novedoso, un grupo francés, el grupo del doctor Buchoucha, presenta una técnica que se llama un tránsito intestinal por radiofrecuencia, esas son las siglas, donde en un estudio piloto con voluntarios sanos lo que hace es que administra estos son marcadores que emiten radiofrecuencia, que están en una cápsula de gelatina resistente al ácido, no tóxico, no tiene una batería, pero estas antenas son unas antenitas que emiten una radiofrecuencia y hace un estudio muy similar al tránsito con marcadores radioopacos. El sujeto ingiere 12 de estas antenitas durante 5 días y en el 6º día el paciente es citado en el consultorio del médico donde hay una manta. Esta manta tiene la capacidad de leer las antenas y hacer un mapeo de una sola vez del tránsito intestinal. Y él demuestra que este es un estudio que aparentemente es mucho más barato y que pudiera incluso suplir o ser un intermedio entre el tránsito colónico con marcadores y el Smart Pill. Y la forma de leerlo es poner la manta, cada una de estas partes de la manta sería un cuadrante y aquí se ve en el lector cuántos marcadores de radiofrecuencia hay. Me parece que es un método que probablemente vaya a ser útil, ¿no? Finalmente, la prueba de expulsión con balón, sí me gustaría mostrarles lo siguiente. Este es un estudio presentado por el grupo del doctor Raymond Quigley, donde demuestra algo que con rutina no hacemos y evalúa la utilidad de la prueba de expulsión con balón en incontinencia fecal. Esto es algo que rutinariamente no hacíamos. En estos casos, él demuestra que en un paciente con incontinencia fecal, el 40% es incapaz de expulsar el balón, independientemente de las presiones en reposo y de contracción, y probablemente hay otras estructuras involucradas, y plantea algo que también es difícil de entender a veces, que es la sobreposición entre estreñimiento
e incontinencia. Este es un trabajo que en el siguiente congreso en San Francisco, en un par de semanas, fue meritorio de una presentación oral. Finalmente, hablar un par de trabajos acerca del tratamiento. Se presenta un estudio por parte del doctor Rao, donde trata de establecer cuáles son los factores predictores para biorretroalimentación en disinergia, de 127 pacientes que ha evaluado, que evalúa más de un año, con un éxito del 60% para estreñimiento, demuestra que en 78% de los casos manométricamente se corrige el patrón, en 65% hay una mejoría sintomática, pero esto es algo que teníamos muchas dudas hace algún tiempo, que era cuáles eran los factores pronósticos, y él demuestra que ni la edad, ni el nivel de educación, ni los síntomas, ni los parámetros de manometría son el predictor para ofrecer esta terapia. O sea, esta es una terapia que se pudiera ofrecer a todos los pacientes y que el único síntoma asociado a éxito es el uso de maniobras digitales. Nuevamente, un síntoma clínico que a veces no preguntamos puede ser predictor de éxito. Y finalmente, hablar algo acerca de terapia médica. Sabemos que los agonistas de la guanilate ciclata son el grupo de fármacos que más recientemente se ha evaluado en estreñimiento. Y les voy a presentar algo que es muy interesante porque contesta algunas dudas. La prevalencia de diarrea con el primero de estos análogos de la guanilate ciclasa, que es la linaclotida, y les presento por lo menos 3 estudios que identifiqué al respecto. Un estudio realizado en el Reino Unido, uno en China y uno en Japón, y les muestro la prevalencia de diarrea marcadas en rojo y vean lo variable que es. 26% en el Reino Unido, pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, en China es del 9% y en Japón, donde incluso probando una dosis más alta, que es de 0.5, esta prevalencia es del 14%. Esto no sabemos si es relacionado con los genes o con la dieta. Me llama la atención también que el retiro del medicamento es más frecuente en los países occidentales, pero en las series orientales prácticamente no se tiene que retirar el medicamento. Y finalmente mostrarles un metaanálisis acerca de estos 2 fármacos, linaclotida como el primero, pero plecanitida como el segundo de los análogos de la uroguanilina. En este metaanálisis realizado por el grupo del doctor Marc Pimentel, evalúa efectos secundarios y eficacia, y vean en los estudios de intestino irritable, en estos 2, el retiro por medicamento entre linaclotina y plecanitida es muy similar, la diarrea como efecto adverso también es muy similar, y en los estudios de estreñimiento pareciera ser que el retiro por el medicamento pudiera ser menos frecuente con plecanitida, pero la diarrea como efecto adverso pues es muy similar, y sobre todo la eficacia de estos 2 fármacos también es similar. Creo que tendremos entonces también nuevas opciones y nuevas formas de evaluar estos nuevos fármacos. En conclusión, les he presentado lo que me parece los avances más importantes en estudios de fisiopatología que redefinen la anatomía del piso pélvico, algunas cuestiones relacionadas con las pruebas diagnósticas y opciones terapéuticas acerca de los trastornos anorrectales en el 2016. Muchas gracias por la atención.